todos, bienvenidos a esta charla que estamos empezando un nuevo ciclo de charlas que vamos a estar trayendo a profesionales que tienen una buena participación en la industria para que nos vengan a enseñar qué están haciendo, temas de frontera que se está viendo en Chile y de esa manera también nosotros como universidad vincularnos con el medio a través del magíster en gestión financiera. Hoy día nos acompaña Daniel Tunó, que ingeniero comercial y magíster en finanzas y que tiene su empresa de administración de capital THX y que tiene harta experiencia en temas de fondos de inversión acá en Chile. Así que gracias, Daniel, por estar acá y por esta presentación. La idea, la dinámica es que ustedes nos dejen sus preguntas por el chat y después yo voy a estar ahí, voy a estar eh, revisando esas preguntas, que no sé si se podrá, es primera vez que yo estoy aquí de moderador, entonces puede ser que no sé si tengan o no, pero bueno, si no nos pueden enviar preguntas a través de los correos y después nosotros se las vamos respondiendo y no sé si pueden ocupar el chat. Si lo pueden hacer, nos dejan las preguntas ahí y nosotros vamos a responderlas al final del seminario. Así que nada, Daniel, muchas gracias y todo tuyo aquí el escenario. Hola Nico, gracias por la invitación. Veníamos conversando hace algún tiempo. Yo, como decía Nico, ahí voy a contar quién soy, pero bueno, muy emocionado y entusiasmado por participar de esto, con un título un seminario o una charla que se trata de analizar la industria de los fondos, cosa que a mí me apasiona mucho y en realidad cuando me lo solicitó acá Nico me pareció muy entretenido intentar bajar esto y de alguna manera simplificarlo y explicarlo en términos generales porque creo que vale la pena. Y mismo Nico me decía que como que no existía, y efectivamente, hay poca información de la industria de fondo en general. Entonces, creo que acá se puede hacer algo, y sobre todo para bajarlo y tener una visión general de esto. Así que gracias por la invitación, muy contento de participar acá con la UDP, y ojalá que sea de interés y les sirva para que conozcan un poquito esta parte particular de la industria de inversión. Sí. Oye, pasa mucho que son siempre muy vistosas en términos mediáticos las acciones, estos instrumentos que son más sofisticados, sobre todo las acciones, los índices, materias primas, bueno, criptomonedas, que hoy día también son como bien vistosas, pero al final yo diría, corrígeme, que en la gran mayoría del dinero, o sea, la mayor masa de dinero está invertida en estas cosas que vamos a ver hoy día. Entonces, puede ser que no sean tan vistosas como yo tengo la percepción, pero de todas maneras son uno de los principales instrumentos de inversión acá en Chile. Es así. Uno, desde el punto de vista de los activos, la renta fija principalmente es donde está la mayor cantidad de plata, lejos. Pero, no sé, 70-80%. Y por otro lado, en los fondos, en general, hay dinero también. No sé si será el 80%, probablemente no, pero por lo menos 50-60-70% sí. Y acá en Chile, ni hablar. Se utiliza mucho y eso es lo que vamos a analizar. Y ahí voy a ir viéndolo en la presentación, que lo dividí en general en dos bloques, ¿ya? De fondos. Así que voy a compartir, ¿te parece, Nicolás? Y tú me vas Dale, contando dale, si se ve bien. yo te ayudo. Y compartir acá, lo ponemos como presentación, que es Se aquí. ve. ¿Se ve? Sí, Ya. Bueno, esta es la introducción de lo que vamos a hablar, y el título me gustó harto porque lo puso Nicolás y no entiendo por qué tanta gente aún no hace esto, que es una taxonomía, digamos, detallada de la industria de los fondos de inversión. O sea, cómo está este mundo, y efectivamente hay poca información, ¿ya? Y la que hay está como separada en lo que son fondos mutuos y fondos de inversión públicos privados. Entonces, ahí lo vamos a revisar y son un poquito distintos. A algunos les va a sonar algunos otros, capaz que los dos, pero son mundos un poquito distintos dentro del mismo marco. Así que yo me llamo Daniel Tenú, soy, como decía Nicolás, ingeniero comercial, magíster en finanzas, y hoy día tengo una empresa que se llama THX Capital, que es una empresa de asesoría en inversiones, regulada por la CMF,
que ayudamos a invertir a distintos clientes de distintos patrimonios. Esa es nuestra empresa, que ya lleva 10 años, y les voy a mostrar lo que hice antes para un poco explicarles por qué les puedo contar y hacer esta charla, ¿ya? Ahí está mi currículum, que es lo que le hablaba antes, y lo que quería destacar acá es que yo trabajé 10 años en la industria financiera, empleado. Estuve primero en una clasificadora de riesgo, Rate, que es de Standard Poor's, un asociado. Después estuve como operador de mesa de renta fija en el Banco Vice, en la Corredora Bolsa de Corbanca, para después ya pasar a ser gerente de inversión y gerente general del Fondo Mutuo Corbanca, hoy día ya absorbido por Itaú. Y finalmente estuve en Tanner, Corredor de Bolsa. Y esto lo quiero recalcar porque en definitiva yo estuve 3 años como gerente general y gerente de inversiones del Fondo Mutuo de Corbanca, donde vi toda la parte de fondos mutuos, como gerente general y como gerente de inversión y como portafolio manager. Y posteriormente fui gerente de estrategia en el corredor de bolsa, donde estuve y también participé directamente en hacer fondos de inversión privados en ese caso. Y también, bueno, me tocó hacer fondos mutuos y deshacer fondos mutuos en Corbanca. Entonces, la parte de fondos es donde tengo un buen expertise, porque trabajé mucho en eso, un poquito más ligado a la parte de renta fija, pero me tocó ver de todo. De hecho, en los dos lugares vi fondos que relacionaban con renta variable y con renta fija. Y que es un poco la introducción de qué soy yo y por qué les voy a hablar de esto, con qué experiencia. Dividí, como les comentaba, el contenido en dos partes, que son la industria de los fondos mutuos, para que lo entendamos, y después los fondos públicos y privados, para después ya pasar a una parte de conclusiones finales y preguntas. Y eso es lo que vamos revisando, y esa es un poco la taxonomía que vamos a revisar de cómo funciona y cómo es esto, ¿ya? Y vamos a ir por partes, ¿ya? Vamos a ir primero por la industria de los fondos mutuos. Antes de eso, y como introducción, y a propósito también de lo que dijo Nicolás recién, las opciones de inversión que hay en definitiva en el mundo, en todos lados, son lo que, son lo que se baja a través de los distintos fondos, ya sea mutuos, públicos o privados. ¿Ya? Lo que se busca es invertir en algo. Y en términos generales, ¿en qué invierten todo esto y cuáles son las opciones? Acá está el gráfico riesgo-retorno, digamos, pero está la deuda gubernamental, como las deudas de menor riesgo y menor tasa. Después vienen las deudas bancarias, que son un poquito más altas que la gubernamental. Después tenemos deuda corporativa. Después tenemos las acciones, tenemos instrumentos derivados, y entre medio, que no está puesto ahí, también están los temas hipotecarios y, bueno, y otras derivadas, digamos, de este tipo de inversiones. Pero en general, lo que quería mostrar con esto es que, independiente de dónde están las opciones de inversión, los fondos en general van a buscar siempre opciones para que para que distintos inversionistas vayan para la redundancia, invertir en estas clases de activos, ¿ya? Y eso es lo que van a buscar. Entonces, da lo mismo un poco qué es el activo subyacente que está atrás. Lo que acabamos de analizar es más bien es los fondos y la industria de fondos, principalmente en Chile, cómo da opciones para que, bueno, podamos activar e invertir y acercar este tipo de opciones a toda la gente. Empresa, retail, family office, no sé, grandes patrimonios, lo que sea. Así que eso como introducción general. ¿Qué es un fondo mutuo? Lo voy a leer acá. El fondo mutuo es el patrimonio integrado por aportes de personas naturales o jurídicas, o sea, empresas, personas, lo que sea, lo que comenté antes, que se denominan partícipes o aportantes. Esto hay que entenderlo, porque después lo vamos a revisar con en alguna lámina. Así se denominan los que están invertidos en los fondos mutuos para su inversión en valores de oferta pública y bienes que la ley permita, o sea, en cualquier cosa, en general, invertir en lo que haya y que se pueda invertir, que administra una sociedad anónima por cuenta y riesgo de los partícipes. O sea, el fondo mutuo, en este caso, lo que hace es que administra la inversión de este fondo para manejar el riesgo de los partícipes que son los dueños de este fondo. Los fondos mutuos, los administradores en este caso, no son los dueños de los fondos, sino que son los partícipes, o sea, son los inversionistas. Lo que hace la administradora es, valga la redundancia, administrar esto, tanto el riesgo, las inversiones, las carcasas operativas, todo lo que tiene que ver con el funcionamiento del fondo. Los fondos se definen como fondos mutuos, fondos de inversión. Los fondos mutuos son aquellos que permiten el rescate total y permanente de las cuotas y se pagan en un plazo inferior o igual a 10 días. Esa es como una diferencia, una de las diferencias que tienen los fondos mutuos con los fondos de inversión, los tiempos de rescate y de pago. Eh,
En cambio, se denominan fondos de inversión aquellos fondos que no cumplen la definición anterior, es decir, los fondos que ya son más largos y tienen otras características, ¿ya? Pero esa sería como a grandes rasgos la diferencia, sería con los plazos de pago. Después vamos a ver, y ustedes pueden ver en la industria que muchas veces no están así, hay muchos fondos de inversión que tienen liquidez muy rápida, pero bueno, en realidad la normalidad y la generalidad es que los fondos de inversión tienen rescate y liquidez más largo, ¿ya? Y acá vamos a bajar un poquito a la industria de los fondos mutuos para que lo entendamos y para que veamos un poco qué es lo que, a propósito también lo que decía Nicolás al principio, dónde está la plata, digamos, que se invierte en los fondos mutuos en Chile. Y ahí arriba se ve, en la línea rosada, fucsia, que la inversión que está en activos nacionales a relación de lo extranjero, acá en Chile, particularmente en la industria de fondos mutuos, es 1000 veces más importante lo que se invierte en lo nacional. Eso tiene mucho que ver con que están los fondos money market y los fondos de renta fija o de deuda, que son los que acaparan la gran cantidad y el gran volumen de plata que hay en los fondos mutuos, es decir, en la inversión de todos, de toda la industria en estos fondos mutuos chilenos. Eh, Abajo, la mismo, ya viéndolo un poquito en cuáles son los activos subyacentes y dónde está la plata, digamos, en los fondos mutuos en este caso, y la gran mayoría de la plata, y lo que hablamos al principio, está en deuda, no en capitalización, o sea, está en renta fija, no en acciones. Entonces, claro, el glamour es muy grande de acciones o índices como ETF, y acá vemos que en realidad, cuando vemos la industria de fondos mutuos, la plata que está administrada, y en el fondo su AUM, su Asset Under Management que existe, lejos está más en Chile y lejos está más en instrumentos de deuda, más que capitalización. O sea, la importancia más grande está ahí, ¿ya? Ahí está la plata. Como se decía ahí en la película World Show Me the Money, la money está en Chile, bueno, de los fondos mutuos, digamos, nacionales, y está en instrumentos de deuda. Sí, y en ¿Qué? general, complementándote ahí, Chile es un país con una muy poca y escasa y pequeña cultura de riesgo, de capital de riesgo. En general, la liquidez que se invierte en acciones es muy pequeña, o sea, comparado con la industria del dinero, con la industria de la renta fija y del money market, es, no sé bien la proporción, pero debiese ser menos del 10%. O sea, es extraordinariamente poquito lo que se invierte en capitalización bursátil versus mercado de renta fija. Y eso tiene una explicación, bueno, tiene algunas explicaciones de eficiencia de mercado, ¿cierto? Algunos investigadores dicen, mira, lo que pasa es que el mercado no es suficientemente líquido, los costos de transacción son altos, y el capital y el apetito por riesgo del inversionista, sobre todo el retail, que es muy chiquitito acá en Chile, es moderado, moderado, bajo. Eh, la otra explicación es que los institucionales, que también participan mucho de este mercado, ¿cierto? La aseguradora y la AFP, son grandes demandantes de instrumentos de bajo riesgo, porque el negocio de ellos es asegurar un flujo. Entonces, no es hacer ganancias de capital, no es comprar algo hoy día y venderlo más caro mañana, sino que es más bien comprar algo ahora que me dé un flujo que yo pueda después comercializar a través de seguros, seguros de renta vitalicia, o a través de cuotas más fijas a través de un fondo. Entonces, en general, una de las grandes explicaciones es que Chile es un país que está muy desarrollado desde la perspectiva del mercado del dinero, pero bastantes pasos más atrás desde la perspectiva del capital de riesgo, ¿cierto? Capital bursátil y de ahí para arriba. ¿Para qué hablar de otras cosas más sofisticadas? Claro, como resumen de eso es que abajo en el gráfico se ve que la deuda está más o menos en los 50.000 millones de pesos, mientras que la capitalización de acciones está más bien en niveles de 10.000, o sea, es un, un 20% pesa de lo que es la deuda. Y tiene las razones que exponía Nicolás, son grandes razones de eso. ¿Quiénes son los partícipes, los participantes de esta industria en Chile? Muchos les suenan a ustedes, son en general fondos mutuos o administradores generales, como fondos mutuos los conocemos, bancarias y no bancarias. ¿Ya? Y acá tenemos algunos nombres que muchos les van a sonar, probablemente muchos han invertido o han escuchado de estos fondos.
En general, la mayoría son bancarios o no bancarios de larga data, digamos, sobre todo bancarios. Últimamente hemos visto apariciones de, entre comillas, los fintech ha empezado a desarrollar algunos nuevos players, algunos nuevos actores en la industria de fondos mutuos tradicional, que han ido acaparando algún tipo de espacio. Desde el punto de vista como de los totalidad, lo vamos a ver después, no, no es tan significativo porque no pesa menos la parte que ellos hacen, bueno, o la que no hacen, que en los money market, que renta fija más de corto, que pesa mucho en el volumen, pero en general hay bastantes partícipes, son bancarios y no bancarios. Esa es más o menos la figura. Acá, en el gráfico de que viene ahora, vemos un poco los pesos de quiénes son los que administran la mayor cantidad de plata en fondos mutuos en la industria chilena. Y acá vemos como el Banco Chile, el Santander y el BCI acaparan más del 50% de la industria de fondos mutuos en Chile. El resto ya son bastante más pequeños, incluso la Reinvial, que es bastante grande y conocido, es bastante más pequeño. Ahora, esto tiene que ver con que el Banchile, el Santander y el BCI son muy fuertes en los fondos de money market o fondos de renta fija a corto plazo. Y ahí es donde los institucionales participan mucho y hay un monto muy grande de plata administrada. Entonces, eso te tiende a distorsionar un poco este indicador, ¿ya? Y hace que los demás se vean bastante pequeños. Si hiciéramos este mismo Dani, gráfico, ¿podía dime. explicar la diferencia entre los money market y los de renta fija? Bueno, lo vamos a ver después, pero el money Ah, ya, market, perdón, dale, perdona, sí, perdona. sí, pero no, pero igual está bien decirlo ahora. El money market se denominan como, o tienen que tener en promedio instrumentos de deuda con duraciones del activo subyacente, o sea, la renta fija que compren de menor a 90 días. Eso es un money market. Es decir, es como un depósito a plazo de 30 días. Y después ya viene la renta fija a corto plazo, que se denominaría menor a un año en promedio, y después la renta fija larga sería un año hacia arriba, o 3 años hacia arriba, depende un poco. Hay varias distintas categorías, ¿ya? Pero este gráfico demuestra en todo caso el tamaño de la administradora, tiene mucho que ver con los money market y la renta fija a corto plazo, pero bueno, es la foto que hay, así se ve el peso que tienen la industria, los fondos mutuos, los distintos administradores, ¿ya? Y acá se ve como las bancarias en general son las que la llevan, digamos, son las que tienen la mayor cantidad de plata administrada. Mm. La industria de fondos mutuos administra en torno a los 70.000 millones de dólares, ¿ya? La AFP administra en torno a 200.000 millones de dólares. El PIB de Chile está en torno a 200.000 millones de dólares. O sea, para que se hagan una Mira, idea, qué buena la este, relación. esta industria mueve más o menos un tercio del PIB de Chile, ya eso es lo que tiene. Y ahí está en el gráfico de arriba, con la línea naranja y azul, están los partícipes o sea, millones de dólares y millones de pesos, perdón. Pero se ve un poco el tamaño y cómo ha ido creciendo la industria de fondos mutuos durante el tiempo. La línea obviamente tiene correcciones, se ve en la línea naranja fuertemente como la cantidad de plata cayó para la crisis subprime, como cayó para la pandemia también, que fue bastante fuerte, pero en general cuando uno estabiliza, es una, no sé, una curva normal ahí, en el fondo es una industria que crece año a año, tanto en la cantidad de partícipes como en la cantidad de plata administrada, que es lo que estamos viendo acá. Oye, te escuché, Abajo Dani, está, perdona, te ¿sí? escuché, no sé si escuché bien, pero dijiste que la industria de fondos mutuos administra más o menos un tercio del PIB de Chile, el Así equivalente, es, ¿cierto? Y, sí. y las AFP es 1 a 1 respecto al PIB de Chile. Hoy día la AFP están en torno a los 200.000 millones de dólares y entiendo que el PIB de Chile anda con los 220.000 millones de dólares por ahí. Entonces estamos, sí, es un poquito Por menos. ahí. Sí, si no hubiera sido por los retiros de la AFP, estaría por arriba, creo, pero porque eran 240 Ya, mil millones. Pero es ya. más o menos, es casi como, nos referimos como que es el PIB de Chile, lo que administra la AFP. Ok. Y acá estamos hablando más o menos de un tercio. De hecho, abajo sale el AUM como porcentaje del PIB, sale un poquito más abajo, en torno al 20%. Eh, bueno, está entre el 20 y 30%, depende cómo ande creciendo Chile, si vamos al 1, 4, son dos debates que Ya. tenemos que ver, pero también la No, culpa por lo dólares. increíble, lo que me parece a mí vistoso, llamativo, es cómo el ahorro obligatorio supera 3 veces el voluntario. ¿Cachai? Porque fondos mutuos es un instrumento de ahorro en donde las personas voluntariamente, las personas y las instituciones voluntariamente invierten su dinero. En cambio, la AFP
es una industria que administra ahorros obligatorios. Sí, Entonces, pero la triplica, o sea, es harta la diferencia. sí. Bueno, tienen más tiempo también, pero bueno, sí, es increíble. Y bueno, yo me quedaría más que nada con que igual la industria de fondos mutuos en general es una industria que tiene un crecimiento ascendente ya los últimos 25 años casi. O sea, y bueno, antes probablemente menos, pero es una industria que crece independiente de algunos shocks que hay de repente. Es una industria que no para de crecer, digamos, crece Mm. bastante sólido durante todo el tiempo. Acá está lo mismo, pero llevado a partícipes. Es decir, la cantidad de roots, digamos, la cantidad de inversionistas que tiene la industria de fondos mutuos. Y acá el número es 3 millones, creo que ando hoy día en los 3.300.000 partícipes en la industria de fondos mutuos. Y también se ve en el gráfico de arriba cómo durante el tiempo, obviamente en línea con la cantidad de plata administrada, crece la cantidad de partícipes. O sea, es una industria que va llegando a más y más roots, a más y más gente, o personas jurídicas naturales, por eso hablamos de partícipes. O sea, crece, es una industria que crece. ¿Y por qué crece? A mi juicio, bueno, uno porque es un país que se va desarrollando, va creciendo, va buscando más opciones de inversión, y también porque los mismos fondos mutuos, las administradoras generales, digamos, los fondos mutuos, van buscando alternativas para estar en línea con la demanda de inversiones que busca la gente. O sea, están ofertando todo el rato cosas que son llamativas y están en ese camino, entre comillas, marquetero, inversiones, para ir captando los distintos inversionistas. También, Mm. obviamente, lo vimos antes, hay muchos bancarios, entonces es bien fácil apretar el botón desde tu banco e invertir en un fondo mutuo, y eso también hace que la industria de fondos mutuos sea bien alineada también con la parte bancaria que se ha ido como concentrando. Ya vemos que el Vice compró el Security, vemos que el Scotia compró al BVA, el Itaú compró al Corbanca, entonces se ha ido achicando la industria de banco y eso mismo son los que están paralelamente ofreciendo estos servicios de fondos o administración de inversiones por el lado con sus vehículos, con sus administradores. Eso se llama, en estrategia se llama economía de ámbito, que es distinto a economía de escala. O sea, aquí es cuando las empresas aprovechan su negocio para poder expandirse a otros negocios que están relacionados. Entonces aquí un banco dice, bueno, si tengo clientes con cuentas de ahorro, o sea, con cuentas corrientes, con liquidez disponible, les puedo ofrecer aquí mismo opciones para que inviertan esa liquidez y de esa manera se van haciendo clientes, ¿cierto?, de otras líneas de negocio. O sea, son las famosas economías de ámbito que en el mundo bancario son súper comunes. Sí, bueno, yo trabajé en banco y es así, es tarea todos los días del banco ver cómo ofrecer más cosas a los clientes y agarrarlos por todos lados, digamos, a pesar de que supuestamente hay muralla esquina en algunas cosas, no se pueden separar. Yo no sé cómo lo logran, pero bueno, al final está todo en el mismo lugar, y la idea es esa, que el cliente pida el crédito, invierta ahí en las distintas opciones y no se vaya de ese ámbito, que es el banco en este caso. Entonces, por eso tiene mucho que ver y por eso veíamos al principio que las bancarias son las que la llevan, digamos, en la industria de fondos mutuos principalmente. Por categoría, bueno, más antes de por categoría, estábamos hablando de la oferta que tienen los fondos mutuos y que buscan, en el fondo, captar estos clientes que están dando vueltas y que buscan inversiones. Y las categorías las vamos a envasar, digamos. Está súper categorizado en la industria de fondos mutuos. De hecho, para los premios Salmón, para los premios Morningstar, se categoriza mucho y también los reglamentos mismos, los fondos están muy delimitado lo que pueden hacer o no, y eso tiene que ver con las categorías, y en general los fondos mutuos son bastante indexados, entonces están muy categorizados. A modo de simplificar, vamos a mostrar acá un poquito, a través de partícipes, que hacemos lo que son los RUTs y los patrimonios, la cantidad administrada, dónde está la plata en estas grandes categorías. Vemos que en el accionario, la participación, por ejemplo, en patrimonio, ni siquiera llega al 10%. Los partícipes son un poquito más, pero bueno, vamos a ver con los fucsia en la parte accionaria. En la parte accionaria hay fondos, obviamente, de acciones chilenas, americanas, asiáticas, latinoamericanas, Europa, África, lo que se te ocurra, mezclado, hay un montón de cosas. Y la idea acá es dar opciones de inversión para los que quieren invertir en acciones. Eso pesa en el orden del 10%. Después tenemos los balanceados. Los balanceados, ¿qué son? Son opciones
que son mezcladas entre renta fija, entre acciones, y eso sería más o menos como, no sé, así un símil de lo que son los multifondos de la AFP. Y lo que busca ahí es simplificarle la vida un poco a los clientes y sabes que yo estoy a largo plazo y quiero algo que, no sé, esté indexado, que tenga un poquito de acción, un poquito de renta fija, hay distintas mezclas, y eso se administra de esa forma. Muy parecido a los multifondos en general. Eso también pesa al orden del 10%. Después tenemos acá, voy a pasar al algoritmo más grande, que es la deuda menor a 90 días, que son los money market. Acá es donde está el 50% del patrimonio, porque es mucha, mucha plata. Esta es la plata de ultra seguridad, de súper rápida liquidez, de poca volatilidad, y también la empresa las usan como capital, para su capital de trabajo. Entonces, la plata que está posada acá es gigantesca. Eso se comporta en general muy parecido en rentabilidad y retorno, o sea, en retorno y rentabilidad, que es lo mismo, a un depósito a plazo de 30 días. Eso más o menos en promedio lo que es, ¿ya? Con la Claro, ventaja de que tiene liquidez diaria, a diferencia de un depósito a plazo. Entonces, esto sirve sí, mucho para la empresa y para las personas exacto. también que son muy inseguras, digamos. Sí. Eh, Y eso ahí un tiene, poco complementándote ahí, Dani, dado que estamos en el marco del magíster en gestión financiera, es este tipo de instrumentos que utiliza el gerente de finanzas para poder administrar la liquidez de la empresa. Entonces, lo que hace el gerente es que trata de tener, digamos, los excesos de liquidez cuando las empresas tienen el gusto, ¿cierto?, de tener excesos de liquidez, los dejan en estos fondos que permiten ganar algo de rentabilidad, al menos para empatar a la inflación, y con nada de riesgo casi, y entonces tener esta posibilidad abierta de poder disponer de ellos para el pago de lo que venga más adelante. así es. Después tenemos en los dos cuadraditos que están pegados al deuda menor a 90 días, tenemos la renta fija que es más de largo plazo, que sería en la izquierda menor a un año. Eso es súper seguro, súper líquido también, y eso pesa más o menos el 10%. Y después está la renta fija de largo plazo, deuda más de un año, y eso tiene más o menos el 20%. O sea, si juntamos lo que es deuda, renta fija, tenemos más o menos el 80%. De nuevo, es donde más plata hay. Será menos glamoroso, pero en realidad es donde the money está. Y por último, tenemos una porción menor en fondos que se denominan estructurados, que serían fondos de especialidad, ya fondos que ahí ya harían cosas más entretenidas, más jugadas, más dinámicas, que hoy día yo creo que en el último tiempo ha crecido, pero igual no llega ni siquiera al 5% de la plata, digamos, que administran los fondos mutuos. Abajo tenemos cómo ha ido evolucionando durante años, los años, la cantidad de plata en cada uno de las categorías. Yo creo que acá hay un tema un poco coyuntural respecto a cómo se ve que la deuda menor a 90 días, que el money market creció mucho en el año 2023, y eso tiene que ver con que las tasas estaban muy altas y el premio fue muy bueno y mucha gente se fue a los money market porque en realidad está excelente esa rentabilidad. Y que eso sería un poco coyuntural, ¿no? Probablemente eso durante este año 2024 se ha ido reversando a medida que las tasas han ido decreciendo. El mercado obviamente reacciona y va moviendo sus platas según donde la tasa política monetaria está. Para no dejar fuera, que también el Nico lo tocó, en la industria de fondos mutuos hay una sección especial y participan los fondos mutuos en los APB. Los APB participan las AFPs también, participan las compañías de seguro, se puede participar también de forma directa con activos a través de una correa de bolsa, pero los fondos mutuos son bien activos y hoy en día hay más o menos del orden de los eh, 3.000 millones de dólares o pesos. Es una industria que también va creciendo en el tiempo. Y una de las cosas que tiene la industria de fondos mutuos como alternativa para los APP es que, a diferencia de los multifondos, las AFP, que son solo cinco, acá uno puede invertir en APP en un montón de alternativas más. De hecho, uno puede invertir en todas las alternativas de fondos mutuos que hay dando vuelta. Entonces,
es una industria, es una parte de los fondos mutuos que no es la más importante, pero tampoco es tan menor. Y hay harta gente que invierte sus APB vía fondos mutuos y me parece a mí particularmente que es una de las mejores opciones, que son fondos que son baratos y hay muchas alternativas de inversión para estas platas y se pueden mover fácilmente también. Entonces, te permite ser un poco más activo y buscar más alternativas y ser más proactivo, de hecho, en esta parte de tu inversión. Así que eh, quería tocarlo también como un adendum, digamos, de la parte de los fondos mutuos, que son los APP. Acá ya vimos un poco las grandes categorías que hay y esto yo creo que no tiene mucho sentido verlo, pero bueno, hay mucha gente que le gusta. Y son las rentabilidades año a año de cada una de las categorías en promedio. Es súper general, porque en los accionarios tenemos, o sea, desde acciones, fondos que entre Asia, África, como Chile, Estados Unidos, entonces es medio mezclado. Pero, y bueno, en la renta fija hay muchos tipos de fondos también, pero bueno, acá uno se puede hacer un poco la idea de la volatilidad, por lo menos, o de que tiene cada uno de estos sectores, digamos, o distintas clases de categorías de activos que ofrecen la AFP. Y uno puede ver, no sé, en 2018 la parte accionaria pudiste haber rentado un -6, pero hay años que te fuiste hasta el +20. La renta fija, por ejemplo, la menor 90 días, no hay ningún año negativo. Y no sé, por arriba del 2023, que las tasas estaban muy altas, nos fuimos a 9, pero el 2020-2021, que las tasas tuvieron, la tasa política monetaria estuvo en 0, esto estuvo casi, con suerte llegó al 1. Entonces, acá se puede ver un poquito, por lo menos, cuál es la volatilidad de cada clase de activos en términos generales, a qué es lo que uno se expone cuando invierte en estas distintas subclases de activos o categorías que ofrecen los fondos mutuos a grandes rasgos. Y abajo está este semáforo de TAC. ¿Qué es el TAC? Es el costo promedio por categoría de los fondos mutuos en acciones. O sea, perdón, en los fondos mutuos. Acá, este semáforo lo que indica es si es bajo, muy bajo, moderado, alto, muy alto. ¿Qué es lo que uno debería mirar cuando uno invierte en distintas categorías de fondos mutuos? ¿Y qué es lo que sería denominado bajo o alto o medio en relación a lo que cobra la industria, ¿ya? De fondos mutuos. Me quiero centrar, por ejemplo, en lo que es Accionario Nacional. Accionario Nacional se considera bajo si un fondo mutuo cobra 2%. Yo considero particularmente que igual es alto, pero eso para el promedio de la industria es una remuneración baja. Alta, en Accionario Nacional puede ser del orden de 4. Muy alto, creo yo. Imagínate, hay que rentar más del 4 para recién empezar a ganar algo súper caro. En la renta fija, voy a ir a la renta fija, esa deuda mayor a 365, que es la penúltima, el penúltimo línea. Y ahí, claro, muy bajo sería el orden del 1% anual, muy alto llegaría más bien a niveles del 2. En la renta fija es súper significativo porque la renta fija, a diferencia de las acciones, no tiene potenciales tan altos de rentabilidad. O sea, por arriba capaz que un 10 con suerte, o en realidad incluso mucho menos. Entonces, obviamente, una tasa o una remuneración, un cobro alto, te puede dilapidar toda la rentabilidad que uno puede tener. Entonces, más que nada, lo que muestra es, si es que uno está invirtiendo en fondo mutuo, es importante fijarse en el costo que tiene el fondo mutuo, porque puede ser súper significativo. Y esto es un semáforo en relación a la industria. Después tenemos que ver si la industria es barata o cara. Eso es otro tema, porque no solo la única manera de invertir es vía fondo mutuo. Entonces, tenemos que ver si es que es barato o caro en relación a las otras alternativas, que podría ser un ETF, podría ser comprar un bono directo, un depósito a plazo, comprar acciones directas, distintas alternativas que hay. Entonces, igual es una buena métrica para hacerse una idea tanto de la volatilidad de las rentabilidades, o por otro lado, el nivel de remuneraciones o de costos que tienen los fondos mutuos en la industria. Con esto voy a cerrar la parte de fondos mutuos como tema en general. Y voy a pasar a la parte de inversión, de fondos de inversión público-privado. Entonces, los fondos de inversión son de dos tipos. Hay fondos de inversiones públicos, son aquellas cuyas cuotas son de valor de oferta pública, muy importante, y tienen más de 50 partícipes, o al menos una inversión institucional. Mientras que los fondos de inversión privados no hacen oferta pública de sus valores, o sea, son privados, como dice el nombre, y están integrados con un número límite de 49 aportantes. Esa es la diferencia entre un fondo público y un fondo privado.
Acá probablemente, o sea, acá nos vamos a centrar más bien en los fondos públicos, ¿ya? Porque el fondo privado hoy día ya es una industria bastante más pequeña, mucho más específica y menos visible porque es privado. En cambio, la parte pública es algo que todos podemos participar, ha crecido mucho en el último tiempo, eso es lo que quiero pasar a revisar y contarle un poco cómo está estructurado. Actualmente la CAFI, que es la Asociación de Fondos de Inversión, cuenta con 38 miembros activos, 5 adherentes. Acá están un poco los nombres. Acá ya empezamos a contar algo un poquito distinto a lo que vimos en la industria de fondos mutuos, que está, que está en el fondo liderado, que tenía un peso muy grande los bancarios. Acá, si bien hay fondos de inversión bancarios, públicos, los partícipes privados, o sea, no bancarios, digamos, en realidad, son súper significativos. Y acá hay nombres que ya probablemente algunos le hacen algún clic. Es, lo han escuchado y son grandes y tienen que ver con que son administradores generales muy grandes porque tienen fondos públicos muy grandes. Están enfocados en institucionales y también, no tanto retail, pero institucionales y bancas privadas. Y acá tenemos nombres, obviamente, la Reingal resalta, Moneda resalta, NBI, Sartor, Toesca, BTG. Hay varios nombres acá que ya son un poquito distintos a lo más tradicional. Ya ahí están algunos de estos nombres que ya están, que participan en forma importante en la industria de los fondos de inversión público-privado, pero principalmente público, que es lo que vamos a ver acá. Eh, los fondos públicos representan el 15% del PIB en lo administrado, ¿ya? Eso es significativo. Habíamos hablado que los fondos mutuos a más o menos niveles de 20-30%, acá estamos a niveles de 15%, o sea, una industria que es grande, ¿ya? El crecimiento anual del 2014 al 2021, al menos que son los datos que entrega la CASI, es del orden del 15%. Es una industria que también, igual que, que la industria de los fondos mutuos, crece con fuerza. Y acá esto que yo creo que crece con fuerza porque acá se buscan también alternativas de inversión bastante más sofisticadas que van dando alternativas a los inversionistas que son más grandes, las bancas privadas y los institucionales, family office, que utilizan mucho este tipo de productos. Acá, por ejemplo, otro dato que da la CAFI, 181 millones de dólares en contribución en IVA, regulaciones de fondos entre el 2015 y el 2020. O sea, una industria que deja bastante plata a la economía también. Eh, y abajo algunas cosas que yo creo que vale la pena entender de esta industria es que se promueve un marco regulatorio que sea de primer nivel, ¿ya? O sea, se busca que esto sea súper seguro, para eso toda la industria se intenta enmarcar dentro de opciones que sean súper sólidas y que den en el fondo seguridad a todos los partícipes, a toda la gente, a todos los institucionales e instituciones que quieran invertir en esta industria. Eh, y la búsqueda de financiamiento e inversiones para todo tipo de paladar y de gusto, ¿ya? Y esto es una dedicación importante porque al final de cuentas lo que se busca acá es que en un ambiente seguro, súper regulado, darle mayor cantidad de opciones de inversión a todo en el fondo del mundo que quiera invertir. Acá hay algunas cosas que, bueno, algunas recopilaciones de diarios que hablan un poquito de la importancia de la industria de fondos de inversión. Lo habíamos hablado antes, el peso que tiene como plata administrada en tu monto como AUM y como porcentaje del PIB. Pero también esto genera casi 100.000 empleos, según algunos datos que entrega la prensa y la CAFI. Eh, Otra noticia, los fondos de inversión de activos alternativos, que es algo nuevo, que está bien potente, creció muchísimo, ya está en el orden de los 26.000 millones de dólares. Sector inmobiliario, muy importante en los fondos públicos. Abajo, activos alternativos concentran el 95% de fondos de inversión públicos creados en tercer trimestre. O sea, hay una búsqueda de más alternativas de inversión. Factoring, deuda privada, y vamos a revisar. Fondos inmobiliarios. Esto canaliza mucho ese tipo de inversión en un ambiente regulado de primer nivel, digamos. Eh, También se está buscando vía regulación cambiarla para que las AFP puedan invertir más en este tipo de activos alternativos, que son los que en gran parte ofrecen esta administradora y estos fondos públicos. Hoy día ese porcentaje es bastante bajo y las FIPE están peleando este tiempo para que se lo aumenten porque este tipo de inversión tiene tasas de retorno muchísimo más altas que, por ejemplo, la renta fija tradicional. Entonces está buscando aumentarlo para aumentar el retorno de los fondos de la AFP, para los pensionados, por ejemplo. Entonces está buscando regular eso. Está en buen camino,
ya lo aumentaron una vez y es probable que lo sigan aumentando. Creo que hoy día están del orden del 3 a 5% con suerte, pero eso probablemente va a ir aumentando en el tiempo. Si uno mira cómo se manejan las pensiones, no sé, en Canadá, en Noruega, en estos fondos grandes, endowments de tipo AFP, ellos tienen un porcentaje mucho más alto en fondos alternativos y fondos que son parecidos a los fondos públicos que tenemos acá. Entonces, es algo que está creciendo mucho, va a seguir creciendo sin lugar a dudas. ¿Ya? Y acá un poco la evolución en patrimonio de los fondos de inversión pública. Y se ve también cómo ha crecido sostenidamente a lo largo de los últimos tiempos, tanto la línea azul, como, que son los números de fondos, la cantidad de plata administrada, los activos, por donde uno lo mire, hay un crecimiento muy fuerte. Y yo creo que desde el 2016 en adelante, que lo muestro el gráfico, también ha crecido con más vehemencia y con más fuerza, y ha mantenido un crecimiento sólido y bien potente. Acá abajo, los fondos de inversión pública al 2023 por lo menos, es un poco como están separados. Y acá hay diferencias con el otro fondos mutuos, porque acá empezamos a ver otro tipo de activos subyacentes en los cuales se invierten. Capital privado, deuda privada, forestal y agro, infraestructura, inmobiliario, y bueno, y en menor medida deudas y accionarios, que es muy fuerte en la parte de los fondos mutuos. Acá los fondos de inversión públicos lo que hacen más bien es buscar cosas un poquito más sofisticadas y ofrecerlo a un público un poquito distinto. Como les decía, activos alternativos de deuda como facturas, muchos, en crecimiento muy fuerte, deuda privada, inmobiliario, son donde hay gran concentración y donde en general uno encuentra muchos fondos y mucha alternativa en los fondos de inversión pública. Se ve un poquito borroso pero se muestra acá lo mismo, cómo está el crecimiento y cómo está por distintas clases de activos puesto los fondos de inversión. Y vemos cómo por título accionario ha ido creciendo y, por ejemplo, la deuda privada, el capital privado, lo inmobiliario, ha ido aumentando en forma súper explosiva. ¿Ya? La deuda también ha bajado un poquito, sigue siendo importante. Ya lo vimos al principio, que la deuda es donde está la mayor parte de la plata administrada, pero acá hay otras cosas que son un poquito más sofisticadas y más interesantes, y esas son las que están creciendo de forma significativa. Siguen creciendo. Yo participo bastante de eso, y es algo que crece porque en el fondo va buscando alternativas de inversión que son muy buscadas por distintos inversionistas. Eh, bueno, acá hablamos de 50 entidades más o menos, hay del orden de 700, bueno, pongámosle 800 fondos, número de fondos dando vuelta, fondos públicos, activos totales del orden de los 36.000 millones de dólares, que es como la mitad de lo que tiene la industria de fondos mutuos. Y abajo está quiénes son los partícipes, quiénes son los que absorben en gran parte los fondos de inversión. Y vemos acá que, por ejemplo, los fondos mutuos, o sea, la misma de fondos, la AFP, al 2005 eran casi el 80%, hoy día ya son mucho menos. Eh, y eso tiene que ver con que ha crecido mucho. Ahí se ve la línea amarilla, que es corredora de bolsa. Pero la corredora de bolsa no es que las corredoras de bolsa sean quienes invierten con su patrimonio en fondos de inversión públicos, sino que a nombre de terceros. ¿Quiénes son los terceros? Inversionistas retail, bancas privadas, family office, que están saliendo a través de corredores y buscando todo este tipo de alternativas de inversión. Las compañías de seguro también han aumentado este último tiempo. Entonces, ha virado un poco a través de buscar soluciones, y en realidad hoy día los fondos de inversión públicos empiezan como a competir más bien, más de cerca con la industria de los fondos mutuos en cómo captar no solo la plata de la AFP o institucionales, sino también se están empezando a dar esa mirada hacia lo que son los inversionistas más retail, bancas privadas, y eso se ve ahí en la línea María cómo ha ido creciendo y cómo el peso de la AFP ha ido disminuyendo, también en parte porque la AFP, en cierta medida, algunas cosas de lo que hacen los mismos fondos de inversión lo pueden hacer de forma directa. Eh, ya, pueden ir a algunos negocios con fondos privados o en forma directa. Entonces, también puede que lo vayan haciendo de esa manera y vayan estructurando equipos para hacerlo. Acá está la participación de mercado de los fondos en los fondos de inversión públicos, y se ve como, a diferencia de los fondos mutuos, acá son otros los grandes players. Moneda, Asset Management, que hoy día está comprado por Patria, la brasilera, la Reinvial, Compass, BTG,
y ahí aparece Banchile con un 6%. Cuando lo vimos en el fondo mutuo pesaba casi el 25%, no me acuerdo en el número, pero era, acá son mucho más chicos. Y otras AGF, que son un montón, el 30%, que no es menor. O sea, acá hay una gran oferta y muchos partícipes peleando y jugando en este partido de los fondos de inversión pública. ¿Y en qué está, visto desde una torta, en qué está invertida esta plata? Inmobiliario, en lo amarillo, 21%, capital privado, que es inmobiliario con otras cosas más también, 19%, deuda privada, 17%, fondo de infraestructura y energía, 6%, deuda, 18%. Acá vemos otro tipo de activos en los cuales está invirtiendo. A diferencia de los fondos mutuos, accionario acá más bien del orden del 9%, deuda del 18%, o sea, entre los dos, es casi el 100% de los fondos mutuos, acá sumamos con suerte el 30%. O sea, acá son otra clase, otro tipo de activos los que se están buscando para dar oferta al mercado. La evolución de los activos de los fondos públicos, acá lo vemos, los accionarios se han mantenido bastante estables, que es lo que venimos hablando, que es la línea azul. Lo naranjo, que es capital privado, ha ido creciendo. La deuda, diría que ha crecido, pero no tanto. Lo amarillo, que es deuda privada, ha crecido mucho. La parte esa marrón, que sería en lo inmobiliario, ha crecido también bastante. Es una la uno, digamos, ir e invertirlo y acá equipos profesionalizados con todos los sistemas, toda la regulación, que lo hacen por ti. Entonces funciona bastante bien. Y acá, solo cortito, voy a hablar de la industria de, o sea, los fondos privados. Acá, obviamente, poca información porque es una industria privada. eh, y ahí se ve, en el fondo, los activos totales se calculan que andan en torno a los 7.000 millones de dólares. Recuerden que un décimo de la industria de fondos mutuos. Y acá ya hay nombres que son mucho menos conocidos. eh, los otros, que es un molío gigantesco, pesa más del 50%. Y bueno, algunos nombres que son importantes son Independencia, que es inmobiliario, inversión en la construcción, también más ligado a lo inmobiliario, a Micor, Ameris, tienen muchos fondos privados, pero en general los fondos privados tienen más que ver con necesidades particulares y negocios particulares y nos ofrecen a ciertos inversionistas que, recuerden, como tope son 49, e invierten en este negocio particular. Entonces, escapa un poquito, ¿no? A mi juicio, a lo que son la industria de los fondos en general, porque estos son como negocios particulares con una carcasa que es un fondo que busca dar solución a esta alternativa de inversión. Yo voy cerrando ya. Quería dejar un par de láminas más. Y acá algo súper importante, una diferencia entre los fondos públicos y los fondos mutuos. Los fondos públicos se transan, son valores públicos, en general se transan, bueno, la mayoría se transan en bolsa, y si logran precisar bursátil, o sea, se transan como acciones, igual que una acción, igual que Soki, Mitch, igual que Cencosud, igual que Fala, y si tienen presencia bursátil, tienen beneficios tributarios. Eso no es menor, eso hace que la industria de fondos públicos sea súper interesante para los patrimonios más importantes, más altos, y tiene que, en el fondo, las ganancias de capital están efectos solo hasta un tope del 10% de impuestos. Antes, hasta hace un año atrás era cero. Hubo un cambio, hace creo que 2 años atrás por ahí, y ahora llegamos al 10. Es probable que eso pueda aumentar un poquito, eso está en debate en el Congreso, no se sabe qué va a pasar, pero tiene algunas diferencias. Entonces, sabemos que hay una diferencia de liquidez con la clase activa que está atrás, también hay algunos beneficios tributarios que son a favor, en este caso, de los fondos públicos. Hay más cosas que tienen que ver con los fondos, pero quería centralizarme un poco en esa, que es una variable súper importante y súper diferenciadora entre los fondos mutuos y los fondos públicos, siempre y cuando tengan presencia bursátil. Y acá solo un grafiquito, y quería hablar un poco de la seguridad y bueno, y la rentabilidad en general de lo que son la industria de fondos. A mí me lo preguntan mucho si un fondo es seguro o no es seguro, tanto fondo mutuo como fondo público. Y siempre le contesto que es súper seguro. ¿Y por qué es súper seguro? Porque, por ejemplo, hagamos esta hipótesis, digamos, esta teoría. Si uno tiene un fondo mutuo, pongámosle que la Reinver, por poner un nombre, y la Reinver quiebra, o Santander, o el Chile, o el Itaú, el que sea, y uno tiene un fondo mutuo de ellos, lo que va a pasar es que
al fondo mutuo no le va a pasar nada, porque el administrador en este caso sería la Reinvial, Itaú, Santander o el que sea. Entonces, lo que pasaría es que, bueno, quebraría, por ejemplo, la Reinvial, pero el fondo es dueño de los cuotavientes, o sea, los dueños de las cuotas, los partidos son dueños del fondo y son dueños de los activos que están detrás. Y lo que pasa ahí simplemente es que se hace una asamblea y el fondo lo administra otra entidad. Entonces, desde ese punto de vista es súper seguro. Y esta es la misma figura para los fondos públicos. Si el fondo público es de moneda y moneda quebra, da lo mismo porque lo importante es el valor de los activos subyacentes, lo que está dentro del fondo, tanto los fondos mutuos como los fondos públicos. Entonces, son súper seguros. Además, los fondos, por definición, tienen, en general, tienen un montón de activos dentro, entonces están súper diversificados. Por tanto, si es que algo pasa en el mercado y se quiebra alguna empresa, ya sea accionaria o de deuda, lo que sea, pesa solo un porcentaje dentro del fondo. Entonces el fondo no colapsa completo o no pierde su valor por completo. Entonces, en general, los fondos mutuos y los fondos públicos están absolutamente regulados por la CMF y por todas las entidades correspondientes. Me tocó verlo estando adentro. Son vehículos súper seguros y súper eficientes para poder invertir en un ambiente de total confianza. Ahora, hay que preocuparse de que la rentabilidad de los activos subyacentes de lo que está dentro sea buena, eso es otra cosa, y que eso sea bien administrado, porque si el administrador es malo, invierte en puras cosas malas, puras cosas que quebran, el fondo igual puede valer cero, ¿ya? Pero desde el punto de vista de la carcasa y cómo funciona la estructura de los fondos, son súper seguros. Y por último, para cerrar, lo que es la rentabilidad va a depender. Lo vimos al principio, en un grafiquito de los fondos mutuos, pero en general la rentabilidad va a depender de los subyacentes, es lo que está dentro del fondo. Entonces, cuando uno invierte en un fondo, no me preocuparía tanto de la administradora o la carcasa, me preocuparía mucho de qué es lo que está dentro. Y cómo se hace eso, se habla con los managers, se ve los activos que tiene adentro, se entiende los activos que están adentro y en base a eso uno puede distinguir si es que es de altamente riesgoso, bajo riesgo lo que está invirtiendo. Entonces, y eso va a tener que ver al final con la rentabilidad también que uno va a poder acceder. Y en ese sentido, muchas de las administradoras que son más activas, o sea, los fondos públicos que son más activos, van a buscar siempre hacer una diferencia contra sus benchmark, contra sus opciones paralelas, y eso es lo que uno tiene que determinar si es que uno le cree y, uno, y mirando hacia atrás también, si es que lo logran, este objetivo de rentar bien o más que las alternativas de inversión paralelas que hay. Y eso es, al final, es tarea de cada uno analizarlo. Está súper regulado cómo se entrega la información y cómo se muestra desde el punto de vista de la administradora de los fondos hacia el público, pero al final, más allá de si uno tiene o no un asesor de inversiones, que es lo que hacemos nosotros, es la persona la que va a tener que va a tomar el riesgo de cómo se va a mover el activo y la inversión dentro de esta cartera. Como vimos antes, hay un montón de opciones, prácticamente la opción que uno quiera se puede hacer aquí en esta industria completa de fondos. Así que creo que con eso, Nico, paso, no sé, a tus preguntas y algunas personas que se hicieron, pero la idea era eso, era bajar un poco la industria, esta taxonomía de la industria de fondos, que a mí me pasa mucho, me lo preguntan y me doy cuenta que obviamente hay poca información y tiende a ser un poco complejo, y bueno, la idea era acá simplificarlo y mostrarle con tamaño, con players, con actores, con volúmenes, con activos, de qué estamos hablando. Obviamente acá nos sumergimos y hay un sinfín de cosas que uno puede ver, pero a modo general yo creo que esto creo que espero que resuelva un poquito esta visión general de la industria de fondos. Está en mute, Nico, parece. Está en muteado. No sé si voy. No, no te escuchamos todavía, Nico. ¿Te parece a ver, no, el moderador quedó muteado. Yo no veo las preguntas, lamentablemente, entonces no las puedo. Ahí sí, Nico, ahí sí. Claro. Bueno, estaba mirando preguntas, voy a hacerte algunas, digamos, voy integrando.
¿Hay alguna parte, Dani, donde se pueda ver esta información o hay que entrar administradora por administradora como para ir mirando cada uno de los fondos? ¿Cómo es la forma de aproximarse? Es súper complejo. Hay algunas plataformas particulares pagadas que tienen información, por ejemplo, los fondos mutuos. También hay algunas páginas web que agrupan información. Creo que Morningstar, por ejemplo, es una que agrupa información de los fondos mutuos. En los fondos públicos es más complejo y hay que casi ir uno a uno, buscando y excavando y buscando esa información. Ahora, toda la información es pública y está, pero no está agrupada en un lugar, menos para los dos lugares juntos, o sea, menos para público y fondo mutuo así agrupado. O sea, hay que ir distinto y hay poco. Yo tengo entendido ahí que la CMF ha creado algunas cosas, particularmente con el tema de los fondos mutuos, ya con esos analizadores de costos, cosas de ese estilo, pero claro, no hay algo muy claro. De hecho, a mí también me costó encontrar toda esta información, por eso tampoco está todo en línea. Así que hay que ir buscando y sumergiéndose, lamentablemente. Lo Eh, que sí está todo, eso sí. claro, pues son regulados. Exacto. ¿Cómo está en relación a los costos? Mostraste los costos, estaba buena esa tabla, los costos de los fondos mutuos. Entonces mostraste los costos muy bajos, bajo, promedio, ¿cierto? De la industria de fondos mutuos. ¿Cómo andan los costos de esta subindustria, ¿cierto? De fondos privados. ¿Y público? Sí, los fondos públicos en general tienen remuneraciones o comisiones más bajas, ¿ya? Y la razón de eso es porque los fondos mutuos son caros porque atienden a un público retail masivo. Entonces, no quiero entrar en entender, o sea, a especular porque no lo puedo comprobar, porque lo hacen obviamente, pero obviamente da la sensación de que cuando el público retail está ya en el banco, en el fondo le tiran comisiones más altas y los descreman, digamos, y son mucho más altas las comisiones porque ese cliente no tiene más dónde ir. A diferencia que los fondos públicos apuntan a unos inversionistas que son de patrimonio más alto y que tienden a mirar ese tipo de factores, por ende, la competencia ahí funciona muchísimo mejor y eso hace que los costos bajen. Sí, podría ser un poco por eso, por competencia, pero también porque el público es un poco distinto. En el fondo mutuo es muy retail, entonces, no sé, de repente, me imagino que muchos han invertido de repente a 50.000 pesos, 100.000 pesos, y bueno, yo me acuerdo, por ejemplo, en Corbanca nosotros teníamos el orden de 30.000 clientes, creo que eran. Entonces, claro, imagínate la cantidad de clientes que meten motos chicos y eso les cobra bastante más caro. Ese es un poco el problema. Ok. Entonces, ahí venía otra pregunta que tenía. Hay, en términos de las entradas, porque sabemos que los fondos mutuos casi, pues, digamos, por 5.000 pesos para arriba puedes entrar. En este caso de los fondos públicos de inversión, me imagino que también hay mínimo y también hay series, o sea, van tratando de segmentar a los clientes de acuerdo al tamaño. Sí, así es. Ahora igual, no, es de fondo, depende del fondo, pero sí, en general acá la industria de los fondos públicos son inversionistas que tienen platas más grandes, digamos, y también tienen series distintas que tienen distintos cobros, igual, dependiendo de dónde están enfocados, en un tema más bien comerciales, ¿eh? Y también los fondos públicos como se transan en bolsa, se compran las cuotas en bolsa muchas veces, o se venden en bolsa para obtener beneficio tributario. Algunas veces ese costo en bolsa puede dilapidar absolutamente la rentabilidad, porque no sé, por ejemplo, se va a invertir 10.000 pesos y te van a cobrar 5.000 pesos por el costo de la factura en la correa de bolsa. En el fondo tu rentabilidad va a ser, porque ya se fue toda completa. Entonces, va a depender un poco cómo invierte, cómo sale, si va a ocupar el beneficio o no. Entonces, hay como varios bemoles en la situación. Eh, pero, pero en términos generales se puede invertir en ambas, no necesariamente con alto monto. Se puede, no está prohibido en general. A veces puede que no tenga sentido, pero se puede. Ok. Y hoy día, en términos de lo que estamos viviendo en el contexto de hoy, ¿cierto? Si ya digamos una inflación que viene
o que ya entró en rango, una tasa política monetaria que todavía debería seguir recortándose, con todo lo que está pasando, por ejemplo, en la industria inmobiliaria. ¿Cuáles son hoy día los fondos públicos de inversión que deberían, o las categorías que deberían ser un poco más atractivos, según tú? Hoy día lo que está creciendo muy fuerte, y está muy atractivo, según yo y según lo que pasa en la industria, son lo que se llaman deuda alternativa, ¿ya? Son fondos de factura, fondos de deuda privada. Esos son principalmente lo que se está acabando la mirada de todos los inversionistas. Está entrando mucha plata ahí. A mí también particularmente me gusta mucho. Son tasas que son superiores al money market, al depósito a plazo, a la renta fija tradicional. Bien administrado, me parece que son alternativas excelentes. Si se elige bien, digamos, dónde invertir. Y bueno, y lo otro que está bien deprimido, porque ha estado muy castigado, le ha ido muy mal, son los fondos inmobiliarios, que tuvieron un boom gigantesco, le fue extraordinario, pero los últimos 2, 3 años ha estado muy golpeado. Entonces, esa categoría ha estado con complicaciones importantes dentro de los fondos de inversión pública. Mm. Y no, en este minuto todavía no me gustaría mucho estar ahí, tan bien complicado, pero este otro tipo de activo ha crecido muchísimo en los últimos 5 años y sigue creciendo y creo que hoy día, bajo la perspectiva de coyuntura de tasas que hay, me parece que a mí personalmente me parece que es la mejor alternativa, pero bueno, también con el disclaimer que va a depender de quién es el inversionista que está atrás. Mm. Eh, Voy a leer algunas preguntas, digamos, por ejemplo, dice que aquí Andrés dice, los fondos money market de los bancos dicen que no hay costo de entrada y salida para un cliente. ¿Puede Es ser? cierto. ¿Ah? No, eso es verdad. Es que los fondos mutuos no tienen costo de entrada ni salida. Cobran esa remuneración anual que es devengada diario. Todos los días se mastica el valor cuota, esa comisión anual diaria. Ok. Entonces, Los salvo fondos, algunos fondos mutuos tienen castigos por salida, pero los money market no. Así que es verdad lo que dice. Tiene toda ok. razón. Ok. Y la última ya para no pasarnos demasiado. ¿Cómo se debe entender dice, liquidación de fondos de inversión inmobiliaria que se ha visto en las últimas semanas? Porque le ha ido muy mal en los últimos 2 años. Han caído algunos del orden del 20, 30%. Y si los inversionistas que están dentro de ese fondo han querido rescatar sus plata, y los activos que están detrás son muy líquidos porque son inmobiliarios, y cuando van supuestamente esos fondos que se prorrogan todo el rato, pero si hay una parte mínima de los aportantes, partícipes que no quieren, el fondo se liquida. Y eso le pasó a varios en la industria y tiene que ver con los malos resultados que ha tenido estos fondos y particularmente la parte inmobiliaria. ¿Ya? Esto no, en el fondo los inmobiliarios han dado muy mal, los fondos públicos que invierten en los inmobiliarios le ha ido muy mal. Eso es un poco la consecuencia. Y está por la ley, se puede, que cuando se renuevan, si no hay aceptación casi completa de todos los partícipes de que se renueva el fondo, o que sigan dando, digamos, se tiene que liquidar. Y eso le ha pasado ahí no sé, unos 2 o 3 grandes, le está pasando ahora. Y es muy mala noticia, porque, o sea, bueno, para los inversionistas de ahí, porque tienen que salir a liquidar torres completas, inmuebles, edificios, en un tiempo todos saben que los van a vender más encima porque la función es pública, entonces es un desastre. Salir a venderlo cuando todos saben que está vendiendo no es muy buena noticia. Así que probablemente van a seguir con algunos problemas en estos meses o años que vienen. Ok. Muchas gracias, Dani. Te vamos a invitar ahí al Magíster, parte en octubre, parte el Magíster. Así que te vamos a invitar a hacer una charla para el Magíster. Me gusta mucho el concepto esto del manejo de caja, manejo de flujo efectivo de empresa. A ver si hacemos alguna clasecita para el Magíster, de cómo, suponiendo en un caso real, si esto soy una empresa y tengo distintas entradas de dinero, ¿cierto? Y tengo distintos compromisos en el tiempo, cómo hacer este manejo de caja, ¿cierto? Poniendo la liquidez en este tipo de alternativas de inversión. Así De que, todo, fundamental que todos lo sepan y lo puedan utilizar cuando les toque tomar este tipo de decisiones. Así que muchas gracias por la invitación. ¿dónde te puede seguir la gente? ¿Dónde se puede conectar contigo, con tu empresa? Ya para despedirnos, cuéntanos.
¿Dónde te ubicas? Nuestra empresa de asesoría de inversiones se llama THX Capital, somos una banca privada, una banca privada, pero un multifamily, un asesor de inversiones, una empresa. THX Capital, nos pueden encontrar en thxcapital.cl, ahí están nuestros datos y quiénes somos. Tenemos un Instagram que se llama THX Capital, ahí está mi nombre, Daniel Tenú. También yo tengo mi Instagram y mi LinkedIn abierto, digamos. Ahí voy subiendo información, siempre comentarios, conectando con gente. Actualmente también estoy de panelista estatal en la radio La Clave, en Clave Morse, los miércoles de 9 a 9 y media. Me tocó hoy día en la mañana, ya me enreo. Y, y eso son las, principalmente a lo moderno, redes sociales, páginas web, bueno, y radio un poquito más antigua. Así que siempre Listo. ahí está el contacto a mano para que, por si a alguien le interesa y tiene intenciones de invertir. Ok. Muchas gracias, Dani, por la charla. Muchas gracias a todos los asistentes. Y bueno, nada, vamos a estar mandando por correo la charla y también vamos a ir avisando las próximas charlas que tiene este ciclo de charlas del Magíster de Gestión Financiera de la Universidad de Bogotá. Así que les Yo, vaya muy bien. muchas gracias y ojalá, si les gustó, dejar comentarios o si no les gustó, también faltó algo, porque sería bueno, como les digo, yo a diferencia de Nicolás no soy profe, así que espero para ir pues, Ok. mejorando y viendo el feedback. Pero muchas gracias, muchas gracias. Excelente charla. Compartan el video. Súper bien. Excelente. Ya, chao. Muchas gracias a todos. Ya, Dani, nos vemos. Chao, Nicolás. Chao, chao.